Hey, what's happening, cool people? One of the great things about being an artist is getting to collaborate with other artists in their work. Today, I'm headed out to Ixtapaluca to see my friend Dulce and collaborate on a performance printmaking project with her. Come along, let's see how it goes. Hola, Dulce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Dónde vamos? Vamos a mi casa. Qué bueno. Gracias, Dulce. Chido, wow. Ok. Gracias. Ah, ¿también le pusiste queso? Espera otro poquito. Ya. In Ixtapaluca, the BC taxis ride the streets, sounding like a clown coming to surprise you. The mountains, they gather round, holding the town in a warm embrace. Ya te hacía falta salir, ¿eh? Estabas encerrada como perico mucho tiempo. Salud. Saludos, Ronald. Qué bueno que te animaste a venir a explorar hasta Ixtapaluca. 3 vasos diferentes, ¿verdad? Allá está la ciudad. Justamente lo tapas. Acá tenemos Puebla. Allá está Puebla. El topo justamente está donde está esa como manchita que está ahí. Esta es mi impresión. Esta la hice en diferentes procesos. La primera mancha fue la negra, luego fue el azul y luego fue la naranja. Entonces son 3 impresiones. Esta es pura impresión. Ahorita te enseño el de... Por ejemplo, cómo vas a caer. Si yo quisiera retratarme o marcarme, me marcaría solamente en esta parte, ¿no? Puedes hacer una pose como que estás cayendo, puede ser de espaldas, puede ser de frente. Solamente quiero como que tenga una especie de continuación para que sean 2 marcas. Entonces, ándale, exactamente. Exactamente. Y también voy a hacer presión en algunas partes, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer esto, esto para que se marque más. ¿Listo? ¿Estás lista? Sí. Ok. Estira el pie, el otro hacia el frente. Estira el pie, el otro hacia el frente. Hacia atrás, hacia atrás. La cabeza que se mantenga exactamente el cuerpo hasta ahí. Hasta ahí. Eso. Y aquí te levantas. Eso, muy bien.
que necesitas más espacio y más tela para que Todavía pueda... más, pero sabes, la textura del colchón en la cama hace que se registre mucho más. Cómo se registra la expresión, me gusta mucho. Porque me gusta más cómo quedó esa primera impresión. Esta me gusta. Esta es la que probablemente se vaya a completar. Todavía no sé bien qué colores. Con más colores. Más colores, pero van a ir ya en trabajo pictórico. A ver, esa forma en la que están tus pies, no puedes hacerla cuando estás parado, ¿no? Literalmente tienes que estar cayendo para poder tener los dos pies en esa posición. Es un momento único. Es un momento único, exactamente. Sí, no, pues entró de aquel lado un poco para caminar como viene. Ya lo lavaste por lo menos. En el diluvio. Deluge. Drowning. Right at us, itching us. Yo te decía, no, porque sea para verte, te acompaño al doctor y ya te dejo. No, para verte, te acompaño al doctor y ya te dejo. ¿A las 5? ¿A las 5 sales o cómo? Gracias. Muchas gracias. Que tengan buen día. Wow, that was a real challenge getting out of Ixtapaluca, but I'm back here in La Ciudad. Gracias a Dios. That short trip turned into a real experience, a kind of hero's journey. It got me to thinking of how sometimes we choose the hero's journey, and sometimes it chooses us. But in either case, it's always to teach us, to form us into the person we're meant to become. Until next week, take care of yourselves. I love you. Peace.